descubrí la verdad sobre la infidelidad de mi esposa de la manera más inesperada. No fue una mancha de lápiz labial en su cuello, un cabello suelto que no era mío o una joya olvidada. No, fue algo mucho más sutil, algo personal que me atravesó con la precisión de un bisturí mientras la abrazaba, como siempre hacía, tratando de sacudirme la creciente sensación de inquietud que me había estado carcomiendo durante semanas. Mi mano rozó su cuello. Fue entonces cuando me di cuenta. No era nada visible, era un aroma masculino y amaderado, uno que no nos pertenecía. Era lo suficientemente fuerte como para hacerme retroceder instintivamente, pero lo suficientemente débil como para que casi me convenciera de que lo estaba imaginando. Ella no notó mi vacilación, continuó con su parloteo como si nada hubiera cambiado. Pero en ese momento, supe que algo estaba terriblemente mal. Durante las siguientes noches, me quedé despierto, repasando una y otra vez ese momento, intentando descartarlo como una inocente mezcla de olores. Pero la siguiente vez que la abracé, estaba allí de nuevo, ese aroma. Se aferró a ella como un secreto, envolviéndose en cada beso, cada caricia, hasta que fue todo en lo que pude pensar. Mis sospechas crecieron, carcomiéndome por dentro, pero necesitaba pruebas. Sin embargo, la idea de lo que podría descubrir me paralizaba de miedo. Todo lo que ella hizo después de eso se sentía contaminado, cada gesto una posible mentira. La confianza que construimos a lo largo de los años se desmoronó, dejando atrás solo los restos quemados de la duda y los celos. El día que la confronté se suponía que iba a ser el peor, pero no lo fue. No, el momento más desgarrador no fue descubrir que me había traicionado, sino su reacción cuando finalmente reuní el coraje para preguntarle. Me miró con ojos carentes de culpa, remordimiento o incluso emoción, solo con fría indiferencia. Fue entonces cuando me di cuenta de que la verdad era mucho más oscura de lo que había imaginado. Ese olor solo había sido el comienzo, insinuaba algo más profundo, algo que no había querido ver. Ahora, me siento aquí sola, repasando cada señal ignorada, las noches en vela, las excusas endebles, las sonrisas forzadas. Todo había sido expuesto ante mí, pero yo había estado ciega. Ya no. Ahora estoy lista para excavar hasta saber cuán profunda es esta traición. Y cuando lo haga, nada en nuestras vidas quedará intacto. Ese año, el invierno en Nueva York era brutalmente frío. Las calles, que habitualmente se llenaban de bocinazos y de gente charlando, se habían quedado inquietantemente silenciosas, amortiguadas por el frío del aire. En uno de los barrios más antiguos de Manhattan se encontraba el apartamento de Roger y Judy. A primera vista, parecían tenerlo todo, una casa preciosa, un matrimonio exitoso y carreras que muchos envidiarían. Roger era un abogado de gran prestigio conocido por sus agudas dotes de negociación, mientras que el talento de Judy como diseñadora de interiores la había llevado a aparecer en revistas. Pero debajo de la pulida apariencia de sus vidas, algo no cuadraba, algo que nadie más podía ver. Se habían conocido por casualidad en una galería de arte, un momento que había desencadenado años de pasión, risas y planes para el futuro. Judy tenía ese encanto tranquilo y misterioso que atraía a Roger, haciendo que su mundo pareciera más grande, más emocionante. Durante los primeros años, todo había sido tan perfecto como podía ser, conversaciones a altas horas de la noche, escapadas espontáneas. Era el tipo de amor que te hace creer en la eternidad. Luego, poco a poco, las cosas cambiaron. Judy, que antes era tan segura e independiente, empezó a distanciarse. Al principio, Roger lo atribuyó al estrés del trabajo o al cansancio de viajar para sus proyectos. Le dio espacio, diciéndose a sí mismo que era solo una fase. Pero la fase no terminó, en cambio, se profundizó. Sus trasnochadas se volvieron más frecuentes, sus excusas más vagas. Los fines de semana que solían pasar juntos ahora estaban llenos de eventos o citas que Roger no entendía del todo. Aún así, Roger aguantó. Se enorgullecía de ser un hombre de razón, alguien que no sacaba conclusiones precipitadas sin pensar bien las cosas. Así que enterró su malestar en el trabajo, reuniones interminables, cenas con clientes, cualquier cosa para llenar el creciente vacío en casa. Pero el vacío en su relación se volvió imposible de ignorar. Las conversaciones eran breves y forzadas, las miradas al otro lado de la habitación se hicieron menos frecuentes y, cuando se miraban a los ojos, se sentía distante, como si estuvieran mirando a un extraño. Una noche, mientras esperaba a que Judy regresara de otra cita tardía,
Roger se quedó solo en su apartamento, rodeado de recuerdos de la vida que habían construido juntos, las fotos en las paredes, los cuadros que habían elegido cuidadosamente en sus viajes. Eran los fantasmas de una vida que ahora parecía un recuerdo lejano. Cuando Judy finalmente entró por la puerta esa noche, luciendo tan bien como siempre, Roger notó algo diferente. No fue su belleza habitual lo que le llamó la atención, sino la forma en que se movía, la forma en que su sonrisa no llegaba a sus ojos. La saludó con un beso en la frente, pero incluso ese simple gesto le pareció frío, mecánico. La creciente distancia entre ellos, los secretos silenciosos, se derrumbaron de inmediato. Judy siempre había sido buena para ocultar sus sentimientos, para mantener las cosas bajo control. Roger había admirado eso de ella en el pasado, pero ahora se sentía como un muro entre ellos. Por primera vez, estaba empezando a preguntarse qué estaba escondiendo detrás de eso. Esa noche, mientras se desvestía para ir a la cama, Roger notó algo pequeño, algo que no podía precisar, pero que estaba allí, un cambio en la forma en que ella evitaba su mirada, la forma en que sus movimientos eran un poco demasiado rápidos. Fue entonces cuando la semilla de la duda echó raíces y se convirtió en algo mucho más oscuro de lo que jamás hubiera creído posible. A la mañana siguiente, mientras estaban sentados en la cocina tomando un sorbo de café, el silencio entre ellos era tan espeso que resultaba casi ahogante. Judy estaba absorta en su teléfono, con una pequeña sonrisa en los labios, claramente entretenida por algo o alguien. Roger estaba sentado frente a ella, observándola, tratando de reconstruir lo que pasaba por su mente. Cuando finalmente guardó el teléfono y se levantó para irse, él la llamó, intentando sonar despreocupado. ¿Has estado trabajando mucho últimamente? ¿Cuándo fue la última vez que pasamos tiempo juntos? Judy le dirigió una sonrisa, pero no cálida, era hueca, como la que le dedicas a un extraño con el que te cruzas en la calle. Lo sé, Roger. Lo siento. El trabajo ha sido una locura últimamente, pero te prometo que pronto encontraremos tiempo, dijo ella, acercándose para darle un suave beso en los labios. Pero el beso no hizo nada para disipar la gélida distancia que los separaba, y allí estaba de nuevo, ese leve aroma a madera que se aferraba a ella como un secreto susurrado. No era de ella, no era de él. La inquietud volvió a surgir en su interior, pero la reprimió, obligándose a no sacar conclusiones precipitadas. Tenía que confiar en ella, o al menos lo intentaba. Durante los días siguientes, se repitió el mismo patrón. Judy se iba temprano y volvía tarde a casa, y las horas entre medias eran un vacío que Roger llenaba con trabajo extra, solo para evitar enfrentarse al enorme vacío de su hogar. El apartamento, que alguna vez había vibrado con su vida compartida, ahora parecía demasiado grande, demasiado silencioso, como si perteneciera a un extraño. Las paredes parecían reflejar la ausencia de alguien que solía estar allí. Roger empezó a aceptar más casos en el trabajo, llenando cada momento libre para no tener que pensar en la creciente brecha que los separaba. Pero por más ocupado que intentara mantenerse, el vacío se apoderaba de él. La sensación de que algo iba terriblemente mal, de que Judy le ocultaba algo, se volvió imposible de ignorar. Una noche, cuando Judy estaba fuera, atendiendo otra misteriosa cita, Roger se encontró de pie frente a la puerta de su despacho en casa, la habitación que ella utilizaba para sus proyectos. Dudó un momento, luego, impulsado por una necesidad que no podía explicar, entró. Rebuscó entre sus papeles, abrió cajones, buscando algo, cualquier cosa que confirmara sus sospechas. Pero no había nada, nada excepto la culpa que se instaló en su estómago, pesada y fría. Se odiaba a sí mismo por fisgonear, por violar su privacidad, pero al mismo tiempo, no podía quitarse de encima la sensación de que esto era solo el comienzo de algo mucho más oscuro. Cuando Judy llegó a casa esa noche, inmediatamente notó que algo no iba bien. ¿Estás bien?, preguntó, con un destello de preocupación en su rostro. Sí, fue un día duro en la oficina, mintió Roger, forzando una sonrisa que parecía tan frágil como el cristal. Judy no lo presionó, solo asintió y continuó con su rutina como si nada estuviera mal. Pero Roger lo sabía. Podía sentirlo. Había algo detrás de su actitud tranquila, algo que no le estaba diciendo.
A medida que pasaban los días, la distancia entre ellos se hacía mayor y los silencios más largos. Roger se encontró observándola más de cerca, siguiendo sus ausencias, las llamadas telefónicas apresuradas que atendía en la otra habitación, las excusas endebles sobre reuniones de último minuto. No era estúpido, sabía que algo andaba mal. Sin embargo, se aferraba a la esperanza de que todo estuviera en su cabeza, de que su imaginación se desbocara. Pero ese maldito aroma, ese perfume, se aferraba a ella como una marca invisible, la prueba de que había alguien más en su vida, alguien que él no podía ver. Una noche, mientras cenaban en un restaurante que les encantaba, Judy parecía más distraída que de costumbre. No dejaba de juguetear con su teléfono debajo de la mesa y sus respuestas a las preguntas de Roger eran vagas y desinteresadas. Roger, ya acostumbrado a la creciente distancia, no la presionó. No quería iniciar una discusión. La tensión entre ellos ya era lo suficientemente intensa como para notarlo. El camarero, que lo percibía claramente, mantuvo sus interacciones breves y sirvió la comida en silencio. Después de la cena, Judy mencionó una fiesta de trabajo a la que debía asistir sola. Roger estuvo de acuerdo, pero la decisión le pesaba mucho en el pecho. Nunca había sido una persona controladora, siempre había confiado en ella. Pero ahora todo se sentía extraño, una sombra se cernía sobre su relación, que se alargaba cada día más. Cuando llegó a casa esa noche, se paró frente al espejo del baño, mirándose en el espejo. Apenas reconoció al hombre que lo miraba. ¿En quién se había convertido? En un cascarón de su antiguo yo, agotado por la sospecha y la creciente grieta entre ellos. Algo se quebró dentro de él esa noche. Se puso el abrigo, paró un taxi y le dio al conductor la dirección de la fiesta que Judy le había mencionado. No esperaba encontrarla allí, pero tenía que saberlo. Cuando llegó, la fiesta estaba en pleno apogeo, pero Judy no estaba por ningún lado. La revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago, la ira se apoderó de él, pero logró controlarla. Regresó a casa, furioso pero decidido a mantener la calma. Esperó, caminando de un lado a otro por la sala de estar, mirando el reloj pasar las horas hasta que finalmente ella entró por la puerta a las 2 a.m. Judy se sorprendió al verlo despierto, pero rápidamente lo disimuló con una sonrisa ensayada. No tenías que esperarme despierto, dijo con dulzura. Pero las palabras solo hicieron que Roger sospechara más. No dijo nada, solo la observó mientras se movía por la habitación. Cuando se deslizó en la cama junto a él, ese aroma lo golpeó de nuevo, débil pero inconfundible. Era de otra persona, una presencia que permanecía entre ellos como un fantasma. En los días siguientes, Roger supo lo que tenía que hacer. Necesitaba saber la verdad y tenía que tener cuidado para conseguirla. Empezó a hacer planes, en silencio y metódicamente. La seguiría la próxima vez que dijera que iba a trabajar hasta tarde. Tenía que saberlo con seguridad. Aunque la verdad lo destruyera, sabía que no podía seguir haciendo la vista gorda. Cuando finalmente llegó el día, vio a Judy salir del apartamento, luciendo tan elegante como siempre. Pero había algo nuevo en ella, una energía, un brillo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Esperó unos minutos antes de salir sigilosamente detrás de ella, siguiéndola a distancia, con cuidado de no ser visto. Judy no se dirigió a su oficina como él esperaba. En cambio, paró un taxi y se dirigió hacia el centro de la ciudad. Roger lo siguió, con el pulso acelerándose con cada giro. Cuando el taxi se detuvo frente a un lujoso hotel, un lugar en el que nunca habían estado, a Roger se le encogió el corazón. Aparcó al otro lado de la calle y vio a Judy entrar en el vestíbulo con una familiaridad despreocupada, saludando a la recepcionista como si lo hubiera hecho cientos de veces. Su primer instinto fue entrar corriendo y enfrentarse a ella en el acto, pero una parte más fría de él se contuvo. Ahora no era el momento. Necesitaba llegar hasta el final, comprender el alcance total de su traición, así que esperó, mirando fijamente las puertas del ascensor mucho después de que ella desapareciera detrás de ellos. Los minutos se convirtieron en horas agonizantes. Roger estaba sentado en su coche, observando la entrada como un hombre que ve cómo el mundo se desmorona pieza por pieza. Cuando Judy finalmente salió del hotel, su rostro estaba iluminado con una ligereza que él no había visto en años. Parecía casi radiante, como si le hubieran quitado un peso de encima. Fue como un puñetazo en el estómago. Lo que fuera que estuviera sucediendo en esa habitación de hotel no era inocente.
Ahora lo sabía, pero ver el cambio en ella, lo hizo real de una manera que lo aplastó, como si quisiera retorcer el cuchillo más profundamente. Roger la observó mientras se desviaba hacia una floristería cercana. Compró un ramo de rosas, algo que no había hecho en años, al menos no para él. Luego, como si nada hubiera sucedido, volvió al taxi y se dirigió a casa. Esa noche, Roger estaba sentado en el sofá cuando ella entró por la puerta. La observó en silencio mientras colocaba las rosas en un jarrón, hablando alegremente de su día, de lo maravilloso que era todo. Pero lo único que Roger podía oír era la mentira en cada palabra. La tensión entre ellos se había convertido en un muro invisible, grueso e impenetrable. Aún así, no la confrontó, todavía no. Necesitaba estar seguro, reunir todas las pruebas antes de hacer su movimiento. En los días siguientes, Roger apenas pudo dormir. Cada crujido del suelo, cada susurro de los movimientos de Judy mientras ella hacía su rutina, no hacía más que avivar la tormenta que se estaba gestando en su interior. Su mente repetía una y otra vez la escena del hotel, y cada vez lo hundía más en un pozo de ira y dolor. La traición empezó a supurar, a transformarse en algo más oscuro, algo frío y calculado. A pesar del amor que todavía sentía por ella, Roger sabía que no podía seguir así, necesitaba respuestas. Más que eso, necesitaba un plan. La idea de venganza, antes impensable, ahora rondaba en su mente como un susurro. No era de los que actúan precipitadamente, pero esto no era solo un pequeño paso en falso. Era una traición a todo lo que habían construido juntos, y no iba a dejar que quedara impune. La relación, que ya estaba en terreno inestable, siguió deteriorándose. Sus conversaciones se redujeron a nada, los silencios entre ellos ahora eran pesados y sofocantes. Roger comenzó a investigar más a fondo, revisando las facturas telefónicas, los extractos de las tarjetas de crédito e incluso revisando sus mensajes cuando ella dejaba el teléfono desatendido. Pero Judy había sido cuidadosa, no había nada concreto, solo ese persistente y enloquecedor olor que se le pegaba como una marca. Roger sabía que el momento de la verdad estaba por llegar, no podía evitarlo más. Y ella tampoco. Su paciencia y su cordura se estaban agotando. La presión en su pecho se hacía insoportable y, con cada día que pasaba, la necesidad de respuestas lo consumía. Entonces, una noche, cuando Judy llegó tarde a casa una vez más, Roger supo que había llegado el momento. Estaba sentado solo en la sala de estar a oscuras, la única luz provenía del tenue resplandor de la calle. Su corazón latía con fuerza cuando escuchó los tacones de ella contra el suelo y el crujido de su bolso cuando lo dejó en el suelo. Se detuvo cuando lo vio sentado allí. El silencio en la habitación de repente se llenó de tensión. ¿Está todo bien?, preguntó con cautela, se puso de pie lentamente, sin apartar la mirada de ella. Tenemos que hablar, Judy, dijo en voz baja pero firme. El peso de sus palabras quedó flotando en el aire y puso rígida a Judy. Sabía que ese momento llegaría, pero no estaba preparada, respiró profundamente, intentando mantener la compostura. ¿Sobre qué? ¿Sobre nosotros? ¿Sobre lo que nos está pasando? Su tono era firme, pero no había duda de que la ira bullía bajo la superficie. Judy esbozó una sonrisa ensayada, intentando quitarle importancia. Sé que las cosas han sido difíciles últimamente, pero es solo una etapa, Roger. Los dos estamos ocupados, eso pasa. Pero Roger ya no aceptaba excusas. No es solo eso, y lo sabes, dijo, acercándose un paso más. El familiar aroma de ese perfume lo golpeó de nuevo como una bofetada en la cara. Hay algo más, algo que no me estás contando. Judy parpadeó, intentando mantener la calma, pero la tensión era palpable. ¿Qué quieres decir con algo más? Ese perfume, dijo con voz más cortante de lo que pretendía. Ese maldito perfume que has estado usando no es tuyo. Nunca lo fue. Puedo olerlo cada vez que llegas a casa y sé que hay alguien más involucrado, alguien que no debería estar aquí. El aire entre ellos se hizo más pesado mientras Judy miraba a Roger, tratando de calcular cuánto sabía. Pero ya no había forma de escapar de ello, había visto demasiado, había sentido demasiado y la verdad estaba a punto de derrumbarse. Al ver la expresión resuelta en su rostro, Judy se dio cuenta de que ya no podía negarlo. Estaba acorralada y no tenía forma de escapar. Entendido, comenzó, con voz temblorosa, sin saber cómo continuar. Él la interrumpió. ¿Quién es él, Judy?
La voz de Roger era tranquila, pero sus ojos no reflejaban la paciencia de antes. Ya no era comprensivo, ahora solo quería la verdad. Judy apartó la mirada, con el corazón palpitando con fuerza. Era el momento en que todo se desmoronaría. Podía intentar suavizar el golpe, pero no importaría. Suspiró profundamente y finalmente lo miró a los ojos. No es lo que piensas, murmuró, con un dejo de culpa en la voz. No se trata de una sola persona, Roger. No se trata de una sola cosa. Roger parpadeó, sorprendido. ¿De qué estás hablando? Es más complicado, dijo ella en voz baja, incapaz de sostener su mirada. Sí, conocí a alguien, pero eso no es todo. Me sentí atrapada, sentí que me asfixiaba. Y esta persona me hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Como si finalmente estuviera viviendo mi propia vida, no una que no reconocía. Roger se quedó allí, aturdido. Se había preparado para la ira, para el dolor, pero esto era peor. ¿Y qué? Ya no me amas. Su voz era áspera, cada palabra un cuchillo. Judy cerró los ojos como si pudiera ignorar la verdad. No lo sé, Roger. Ya no sé quién soy. Sus palabras lo dejaron sin palabras. Su ira comenzó a disolverse en un frío y entumecedor vacío. No se trataba solo de su matrimonio, se trataba de la mujer que creía conocer, y ahora era una extraña. Se quedó ante una elección imposible: aferrarse a la mentira o afrontar la realidad de que su amor había estado muerto durante mucho tiempo, enterrado bajo el engaño y el arrepentimiento. ¿Y ese perfume?, preguntó Roger con la voz tensa por el cansancio. ¿Qué significa? Judy dudó, sintiendo cada vez más la culpa. Es de él. De la persona que me mostró esta otra vida. No lo llevo a propósito, pero a veces lo dejo como un recordatorio de lo que sentí. Roger sintió que se le cerraba la garganta y que el dolor crecía por dentro. Quería estallar, gritar, exigir respuestas que de algún modo facilitarían las cosas, pero lo único que pudo hacer fue susurrar. ¿Y ahora qué? A Judy se le llenaron los ojos de lágrimas. No lo sé, Roger. De verdad que no lo sé. El silencio entre ellos se prolongó, denso y sofocante,
Ambos sabían que no había una salida fácil. Comprendieron, sin decir una palabra, que esta conversación era solo el comienzo. Lo que viniera después podría destruirlos a ambos. En los días siguientes, las palabras que habían compartido se cernieron sobre ellos como una nube oscura. Ninguno de los dos tuvo el coraje de retomar la conversación, lo que dejó su matrimonio en un limbo. Roger se volvió aún más retraído, se volcó en el trabajo y se quedó en la oficina hasta altas horas de la noche. Trató de perderse en sus casos, pero su mente siempre vagaba hacia los escombros de su vida personal. Cada vez que sus ojos se posaban en su anillo de bodas, lo sentía más pesado, un recordatorio constante de promesas rotas y sueños que se habían marchitado. Judy también se distanció. Evitaba cualquier situación en la que pudieran hablar, en la que la verdad pudiera volver a salir a la luz. Pasaba más tiempo fuera de casa, ya fuera en el trabajo o socializando, cualquier cosa para evitar la realidad que aún no podía enfrentar. Sabía que estaba esquivando las consecuencias, pero no estaba lista para lidiar con ellas. Una noche, Roger llegó a casa más tarde de lo habitual. El apartamento estaba en penumbra, la única luz provenía del dormitorio que había al final del pasillo. Soltó un profundo suspiro, dejó caer el maletín en el sofá y caminó lentamente hacia la tenue luz. Cuando abrió la puerta del dormitorio, encontró a Judy sentada en la cama, con una copa de vino casi vacía en la mano. Parecía agotada, con la mirada perdida, como si estuviera perdida en otro mundo. No podemos seguir haciendo esto, dijo Roger en voz baja, rompiendo el pesado silencio. Judy no respondió al principio. Bebió un sorbo de vino lentamente y finalmente se volvió hacia él. Lo sé, murmuró, con clara resignación en su voz. Roger se acercó y se sentó en el borde de la cama, frente a ella. No estamos viviendo, Judy. Solo existimos. Judy asintió, pero no dijo nada. Había demasiado que decir todavía, las palabras no salían. La verdad era que ambos estaban atrapados en una espiral de dolor y arrepentimiento, incapaces de encontrar la salida. Ni siquiera sé cuándo empezó todo a ir mal, dijo Roger casi para sí mismo. ¿Cuándo perdimos el control de todo? A Judy se le llenaron los ojos de lágrimas mientras lo miraba. No lo sé, Roger. Quizá no fue un momento específico, quizá fue algo lento, algo que simplemente sucedió con el tiempo. Roger tragó saliva con fuerza y se le quebró la voz al hablar. Todavía te amo, Judy, pero ya no sé si eso es suficiente. Su confesión quedó suspendida en el aire, pesada y llena de desesperación. Ambos sabían la verdad, el amor por sí solo no era suficiente para arreglar lo que se había roto. Algunas heridas eran demasiado profundas para sanar, algunas traiciones demasiado dolorosas para olvidar. Y ahora, estaban al borde de un precipicio, inseguros de si caer o dejarse llevar. Yo también te amo, Roger, susurró Judy, su voz apenas audible, casi tragada por el aire pesado de la habitación. Pero estoy perdida y no sé cómo encontrar el camino de regreso. Tal vez no haya vuelta atrás, respondió Roger, sintiendo una profunda tristeza en su cuerpo. El silencio que siguió fue más denso que cualquier otro anterior. No era solo la ausencia de palabras, era el reconocimiento tácito de una verdad de la que ambos habían estado huyendo. En esa quietud, ambos se dieron cuenta de que lo que una vez tuvieron no se podía salvar. El amor, por mucho que los uniera, no fue suficiente para arreglarlo todo. Aceptar eso fue lo más difícil que habían enfrentado en su vida. Roger exhaló profundamente, sintiendo el peso de la decisión que estaban a punto de tomar. Tal vez sea hora de seguir adelante, Judy. Dejar atrás todo esto. Tal vez la única manera de encontrar la felicidad nuevamente sea dejar esto atrás. Donde sea que esté esa felicidad. Judy cerró los ojos y las lágrimas le corrieron por las mejillas. Sabía que él tenía razón, no había nada más que decir, nada que pudiera reparar el daño ya causado. Sentados uno al lado del otro, aceptaron en silencio lo inevitable. El amor que una vez había sido su ancla se había convertido en algo irreconocible y la única opción que les quedaba era dejarlo ir. Roger se puso de pie y se detuvo en la puerta antes de volverse para mirarla por última vez. Espero que encuentres lo que estás buscando, Judy, dijo en voz baja, con el peso de sus palabras flotando en el aire. Ella asintió, incapaz de hablar, viéndolo desaparecer por el pasillo. Y con eso, ambos entendieron, todo había terminado. Lo que una vez había sido una hermosa historia había llegado a su capítulo final y necesitaba cerrarse. Después de esa noche, todo cambió. El apartamento,
que antes había sido el lugar de su vida en común, se sentía como un lugar diferente. El silencio ya no era señal de distancia, sino de entendimiento mutuo, de acuerdo tácito. Coexistían como fantasmas, moviéndose por el mismo espacio, pero en mundos separados. Judy se sumergió en su trabajo y dio largos paseos por la ciudad para escapar de sus pensamientos. Roger, que todavía se aferraba a la posibilidad de cerrar el asunto, se vio absorbido por sus propias reflexiones y se perdió en las preguntas que lo atormentaban. Roger se encontró atrapado en un dilema imposible que lo mantenía despierto por las noches. Sabía que su separación era inevitable, pero algo en su interior se negaba a dejarlo ir por completo. ¿Cómo podía simplemente alejarse de todos esos años, de la vida que habían construido juntos, de los recuerdos, de los momentos compartidos? No era fácil abandonarlos, y luego estaba la traición. La violación de la confianza fue tan profunda que parecía irreparable. Lo que más lo aterrorizaba era la idea de que, incluso si se quedaba, tal vez nunca la perdonaría. La sombra de su infidelidad permanecería sobre ellos, atormentándolos siempre. Judy también luchaba con su propia confusión interior. Su confesión a Roger la había dejado destrozada. Había herido profundamente al hombre que una vez amó, y aunque su aventura había comenzado como una forma de escapar, se había transformado en algo más, una búsqueda desesperada de una versión de sí misma que había perdido en su matrimonio. Pero ¿cómo podía buscar su propia felicidad sabiendo que había destrozado la de Roger? La culpa la agobiaba y llenaba cada momento de dudas. Había pensado en irse del apartamento para darles a ambos un poco de espacio, pero algo la retenía. No sabía si era el miedo a lo desconocido o la vergüenza persistente que no podía quitarse de encima. Mientras tanto, Roger se cuestionaba sus propios motivos. ¿Estaba realmente intentando salvar su matrimonio o simplemente se aferraba a la imagen de una vida que ya no existía, intentando preservar algo que ya se había derrumbado? Una noche, mientras estaban en lados opuestos de la sala de estar, Roger finalmente rompió el silencio que se había convertido en su norma. Judy, dijo, en voz baja pero cargada del peso de todo lo que no había dicho. He estado pensando mucho en nosotros, en todo, y no estoy seguro de que es más difícil, enfrentar el hecho de que me engañaste o aceptar que tal vez nunca pueda perdonarte. Judy levantó la vista, sorprendida por la crudeza de su voz. Había esperado enojo, acusaciones, pero en cambio, vio a un hombre cansado, desgastado por todo lo que habían pasado.
Yo tampoco sé cómo seguir adelante, Roger, admitió con voz suave, casi un susurro. Siento que me perdí en algún punto del camino y ahora estoy atrapada entre querer arreglar las cosas y saber que tal vez no podamos hacerlo. Su problema no era solo decidir si permanecer juntos o separarse, era una batalla interna, una en la que ninguna opción les parecía adecuada. Sabían que separarse sería doloroso, no solo para ellos, sino para todos los que los rodeaban, familia, amigos, todos los que habían sido parte de su mundo compartido. Pero permanecer juntos, fingiendo que de alguna manera podían superar todo esto, parecía insoportable. La verdad era que, sin importar lo que eligieran, habría consecuencias. Habría cicatrices. Roger la miró, buscando a la mujer que una vez conoció, pero ella ya no era esa persona. Si vamos a separarnos, dijo con voz firme pero firme, debemos hacerlo de una manera que no destruya lo poco bueno que queda. No quiero que esto termine en odio, Judy asintió, sintiendo que su miedo se hacía eco del suyo. Yo tampoco. Pero tengo miedo, Roger. Tengo miedo de lo que venga después, miedo de en quién me convertiré, miedo de lo que perderé. Su vulnerabilidad era palpable y la voz de Roger revelaba su propia desesperación. Si nos separamos, ¿quiénes seremos? ¿Cómo podemos vivir con el hecho de que no podemos deshacer lo que ya se ha hecho? Una vez más, el silencio se apoderó de ellos. Pero esta vez, era diferente. Ambos sabían que el tiempo de fingir había terminado. Habían llegado al límite, el punto en el que cualquier decisión que tomaran cambiaría el curso de sus vidas. La incertidumbre los aterrorizaba, pero la única manera de seguir adelante era seguir adelante. Se sentaron juntos, con el peso de su situación finalmente claro. Cualquiera que fuera su decisión, por dolorosa que fuera, debía hacerse con honestidad, coraje y con la comprensión de que no todas las heridas podían sanar. Algunas simplemente tendrían que llevarlas consigo para seguir adelante de la mejor manera posible. A la mañana siguiente de su última conversación, Roger tomó una decisión que ya no podía evitar. Se sentó a la mesa de la cocina donde él y Judy habían compartido tantos momentos íntimos, pero esta vez no habría conversación, solo la fría finalidad de las palabras escritas en el papel. Era la única manera de poner fin a lo que se habían convertido. Judy se despertó horas después y la casa quedó sumida en un silencio inquietante. La cama a su lado estaba vacía y el aire se sentía pesado, como si algo importante hubiera cambiado. Lentamente, entró en la cocina y vio la nota. Su corazón latía con fuerza mientras la desdoblaba, sabiendo ya lo que iba a pasar, pero todavía temiendo la confirmación. Judy, comenzaba la carta, con palabras impregnadas de la seriedad que Roger siempre mostraba en momentos de gran importancia. Esto es lo más difícil que he hecho en mi vida. Sé que estás luchando, buscándote a ti misma, buscando lo que necesitas. Así que te doy el espacio para que lo encuentres. Me voy, no por enojo o resentimiento, sino porque ambos estamos atrapados en una vida que ya no nos corresponde arreglar. No importa cuán hermosa haya sido nuestra historia, se acabó. Espero que encuentres la felicidad que estás buscando. Esta es mi manera de liberarnos a ambos. Cuando terminó de leer, la realidad la golpeó como una ola que se estrella contra ella. Había sentido que la distancia aumentaba, que su matrimonio se desmoronaba, pero verlo escrito en la página lo hizo devastadoramente real. Se sentó a la mesa, con la carta temblando en sus manos, sintiendo el peso de la irrevocabilidad. Las lágrimas brotaron, lentas al principio, luego imparables, mientras comprendía lo que significaba la partida de Roger. Al intentar redescubrirse a sí misma, lo había perdido para siempre. Él tenía razón, todo había terminado. No había vuelta atrás. Horas después, Judy recorrió el apartamento, ahora extrañamente vacío, recogiendo lentamente sus cosas. No lo hizo por prisa, sino por la necesidad de enfrentar el vacío silencioso que se había instalado en su vida. Mientras empacaba, se encontró con una vieja foto de ellos juntos en un viaje a París. Las risas capturadas en ese momento ahora parecían crueles, un recordatorio de una época en la que todo se sentía bien. El dolor de la pérdida la golpeó más fuerte de lo que esperaba. Al intentar ser fiel a sí misma, había destruido lo único que una vez le había dado felicidad. Mientras tanto, Roger vagaba sin rumbo por las calles de Nueva York, tratando de procesar lo que acababa de hacer. Dejar a Judy había sido la única opción, pero eso no hizo que el dolor fuera menos agudo.
se sentía vacío, como si le hubieran arrebatado algo vital. Finalmente, se detuvo en un viejo café que solía visitar antes de conocerla. Pidió un café negro, se sentó junto a la ventana y observó cómo la ciudad seguía avanzando como si su mundo no se hubiera derrumbado. Mientras estaba sentado allí, contemplando la ciudad indiferente, Roger reflexionó sobre el futuro. No tenía planes ni dirección. No sabía qué vendría después, pero a pesar de la incertidumbre, había una pequeña sensación de alivio. Finalmente había puesto fin a un capítulo que los había ido destruyendo lentamente a ambos. El camino que tenía por delante sería difícil y los fantasmas de su pasado persistirían. Pero sintió un atisbo de alivio al saber que había hecho lo que debía hacer. En las semanas y meses siguientes, Roger y Judy comenzaron a reconstruir sus vidas, aunque por separado. Roger se mudó a un nuevo apartamento, llenó sus días de nuevas experiencias y rostros. Pero por más que intentó seguir adelante, las cicatrices de lo que había sucedido permanecieron. Judy también se entregó de lleno a su trabajo, pero el vacío nunca la abandonó del todo. La libertad que había buscado fuera de su matrimonio le costó más de lo que había imaginado. Las decisiones que había tomado la dejaron sintiéndose más aislada y amargada que nunca. Años después, por pura casualidad, Roger y Judy se cruzaron en una pequeña librería. Ambos habían cambiado. El tiempo había suavizado algunas aristas y endurecido otras. Pero las huellas de su pasado compartido todavía eran visibles en sus ojos. Intercambiaron una mirada que tenía el peso de palabras no dichas. Sabían que nunca podrían volver a ser lo que habían sido y, sin embargo, allí de pie, había una tranquila aceptación entre ellos. Roger fue el primero en hablar, ofreciendo una sonrisa tentativa. «Lo estoy haciendo bien», dijo Roger. Judy respondió con una sonrisa agridulce pero sincera. «Espero que tú también lo estés». Compartieron un breve momento de silencio, reconociendo todo lo que había pasado entre ellos sin necesidad de decir nada más. Luego, como si se hubieran entendido mutuamente, se dieron la vuelta y tomaron caminos separados una vez más. No hubo drama ni desamor, solo una tristeza silenciosa por lo que podría haber sido. Y así, su historia, marcada por el amor, la traición y la pérdida, finalmente llegó a su fin. Había sido un viaje doloroso, pero también les trajo la libertad que ambos necesitaban, aunque no fuera la que esperaban. Suscríbete y mantente un paso adelante de los tramposos, y créeme, la siguiente historia hace que esta parezca un cuento de hadas.
«Есть вещи, о которых я тебе никогда не рассказывала, Алекс», — написала она. «Те, о которых я не хотела, чтобы ты знал. Этот роман был не только из-за Скотта, он был из-за тебя тоже. Я хотела причинить тебе боль. Я хотела напомнить тебе, что ты не неприкасаемый». Я почувствовал, как по мне пробежал холодок, когда я прочитал ее слова. Это не было извинением, это было признание, то, что превратило ее предательство во что-то еще более темное. К тому времени, как я закончил, я не чувствовал ничего, ни гнева, ни грусти, только тихую уверенность, что эта глава моей жизни действительно закрыта. Я сложил письмо, подошел к камину и наблюдал, как пламя поглощает его. Бумага скручивалась и чернела, слова исчезали в пепле. В последующие дни я начал восстанавливаться. Я вернулся к своей работе, вложив себя в проекты, которые напоминали мне о том, кем я был: способным, целеустремленным и цельным. Друзья, от которых я отдалился за эти годы, начали появляться снова, втягивая меня обратно в ритм жизни, которую я почти забыл. Однажды вечером я обнаружил себя сидящим в одиночестве в баре со стаканом бурбона в руке. Бармен, мужчина средних лет с добрыми глазами, остановился, проходя мимо. «Тяжелая ночь?» — спросил он. «Больше нет», — сказал я, удивляясь самому себе, насколько правдивыми мне показались эти слова. Он кивнул, наливая еще выпивку. Вот за это я чокнулся стаканом о столешницу, звук был четким и решительным. Я думал о Рэйчел все меньше и меньше с течением времени. Когда она приходила мне на ум, это было похоже на воспоминание о плохом сне, о чем-то, что когда-то казалось всепоглощающим, но теперь казалось далеким, не имеющим значения. Мы с Лорой поддерживали связь, хотя и не так часто, поскольку каждый из нас находил свой собственный путь вперед. Она завершила развод, использовав часть своего соглашения для финансирования некоммерческой организации для жертв притеснений на рабочем месте. Это был ее способ превратить боль в цель, и я восхищался ею за это.